Hola, buenas tardes. Prometo ser lo más breve posible. Como dicen, mi nombre es Sofía Imeroni. Mi cooperativa de base es una cooperativa que está acá muy cerquita, en la ciudad de Necochea, una cooperativa de trabajo que se dedica a la comunicación, a brindar productos y servicios de comunicación integral. Y mi cooperativa, la cooperativa nuestra, está asociada a FECOTRA. FECOTRA es la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, donde actualmente soy la vicepresidenta y de lo que le vengo a contar. FECOTRA, hoy es justo el aniversario de FECOTRA, cumplimos 38 años, justamente también en conmemoración al Cordobazo. Es una federación, como les digo, de 38 años que tiene 204 cooperativas de trabajo asociadas en 18 provincias de nuestro país, muchas de la provincia de Buenos Aires, cooperativas que se dedican a diferentes rubros de productos y servicios. Hay cooperativas de reciclado, de educación, gráficas, las textiles, las metalúrgicas, las de comunicación como la nuestra, las de salud y cuidado, las de servicios profesionales, las tecnológicas, ¿sí? Así que imagínense la diversidad que tiene nuestra federación. Ahí tenía un montón de cosas para contarles, pero voy a reducir, a dar un ejemplo concreto de lo que me parece que merece decirse todo el tiempo, que es que las cooperativas son una herramienta de transformación social, que promueven el bien vivir para todas las personas, sin discriminación. ¿Y cómo lo hace? A través del trabajo digno y a través de esas soluciones solidarias e inclusivas a todos los retos que tenemos en el día a día, y vaya si tenemos retos ahora. No es mi intención romantizar el modelo cooperativo, porque no podemos dejar de decir que hoy por hoy las cooperativas de trabajo es muy difícil tener el trabajo todos los días. No es muy difícil tener la seguridad social, el acceso a la salud. Esto lo tenemos que decir. Saben que las cooperativas de trabajo tenemos que ser monotributistas y la seguridad social es todo un tema, inclusive a trabajar con la provincia, ¿no? Porque el acceso a la salud no es para todas las ciudades de la misma forma. Aún así, creemos en el modelo y en el movimiento cooperativo argentino, y les voy a dar un ejemplo muy concreto de trabajo digno. Hoy lo nombraban también aquellas personas, compañeras, compañeros, que son cuidadores, cuidadoras domiciliarias, ¿sí? Uno de los trabajos más precarizados en todo el mundo. Uno de los salarios más bajos, el 75% de los salarios más bajos de nuestra Argentina. Ahí hay un ejemplo concreto de cómo el cooperativismo es transformador de la realidad. Muchas compañeras cuidadoras y cuidadores, quizás hay algunos acá presentes, y me tomo humildemente la decisión de contar la historia de las cooperativas de cuidado, deciden asociarse esas personas. En Argentina tenemos cooperativas de más de 100 personas que son cuidadores y cuidadoras domiciliarios que se han capacitado para ese rol de trabajo, ¿sí? Un trabajo que merece ser reconocido como tal, y que a través de asociarse a una cooperativa logran las posibilidades de tener trabajo digno. ¿Y de qué hablamos cuando decimos trabajo digno? No es solamente de tenerlo, nosotros le decimos contraprestación o anticipo de retorno, le decimos al sueldo, que quizás muchos de ustedes le dicen. No es solo tener una contraprestación digna para tener las necesidades básicas, que puede ser comida, vivienda, alimento, ropa, sino para tener también educación, para tener también tiempo de ocio, ¿sí? Para tener también el poder de decidir sobre nuestra empresa, y eso sí que lo permite solo el movimiento cooperativo. Poder nosotros alzar nuestra voz, dar nuestra opinión. Para eso tenemos las asambleas, que son nuestra autoridad máxima, es la asamblea. Pero poder decidir el destino de nuestras empresas, que son empresas, pero son empresas que ponen primero a las personas, no solo al capital, ¿sí? Para nosotros y nosotras lo más importante son las personas en nuestra empresa, y poder decidir el destino de nuestra empresa es digno. Poder opinar es digno, ¿sí? Y eso sí que lo da solo el modelo cooperativo. En Argentina es un ejemplo las cooperativas de cuidado. Imagínense que hace poquito, el mes pasado, vinieron compañeras de Honduras y de Guatemala que están ayudadas por Socodevi, que es una organización de Canadá, para que puedan crear su primer cooperativa de trabajo de cuidados domiciliarios en sus países.
le financiaron venir a Argentina más de una semana a capacitarse con nuestras compañeras cuidadoras y cuidadores para poder crear ese empleo digno en Guatemala y Honduras, donde las compañeras trabajan en las casas no por un salario, sí, porque no está considerado trabajo, sino por que le pague el patrón la escuela a sus hijos, por techo y comida, ¿sí? Imagínense cómo compañeras que trabajan desde muy jóvenes, que también nos pasa acá en Argentina, que empiezan a trabajar a los 14 años, bueno, no tenemos tiempo de explicar toda la experiencia, pero sí decirle que el movimiento cooperativo en Argentina es un ejemplo. Y vienen desde otros países a que nosotros con mucha humildad podamos intercambiar conocimiento y aprender colectivamente para esto, para seguir produciendo. Sobre producción, ya casi termino, solo lo que quiero agregar brevemente es que las cooperativas hacen, hoy hablaban de algunos números, agrego un número más, que las cooperativas hacen el 30% de la producción del país y tendrían que hacer mucho más, y que para poder producir se necesita integración. Otra palabra clave en nuestras cooperativas y muy importante. Necesitamos integración, necesitamos el rol del Estado, municipal, provincial y nacional, necesitamos la integración con las mutuales, con las empresas de capital, pero que tengan responsabilidad social, con los sindicatos, pero aquellos sindicatos que también entiendan cómo funciona el movimiento cooperativo, con las universidades, con las organizaciones sociales, con los clubes. Se necesita esa integración para que haya realmente producción. Realmente creemos que cooperar es mucho más eficiente que competir. Realmente creemos que la cooperación y las cooperativas son netamente necesarias para tener un desarrollo sostenible en nuestras comunidades. Solo eso. Gracias por escuchar. Gracias, Sofía. Le pasamos la palabra al compañero José Testori, secretario general de la CTA Santa Fe, así, presidente de la Red Mayo de Cooperativa. Bueno, gracias por la invitación a todas las autoridades y felicitaciones por este congreso. La verdad que estamos en otro país nosotros, en Santa Fe. Soy de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Santa Fe, de este país. Nos gobiernan los enemigos a nivel nacional, provincial y local. Así que cuando uno ve que desde el Estado se generan estas cosas, hay una insana envidia hacia todos ustedes. Fuera de esto, bueno, un poco... Vamos a hacer una marineada, poner el tiempo, me parece correcto. Quiero referirme a la cuestión de las cooperativas desde la perspectiva de clase. No es todo lo mismo para nosotros. A propósito me pongo esto, porque considero que nuestras organizaciones sindicales son organizaciones de clase, y las cooperativas también lo pueden ser. Así como no todas nuestras organizaciones son de clase de las sindicales, tampoco todas las cooperativas lo son. Creo que cada organización vale 1. Si gestiona bien, vale 10. Si tiene conciencia, vale 1. Si gestiona bien, vale 10. Si además se forma y tiene recambio y tiene políticas de género, tal vez valga 100. Si tiene recambio con la juventud, vale 1000. Pero sin conciencia de clase, o sea, tachar el 1, valemos 0. Entonces, lo que yo me voy a referir es a las organizaciones con conciencia de clase. Nosotros construimos cooperativismo con identidad de clase. Y entendemos que era un desafío a tomar en la Argentina porque si bien tenemos una capacidad de construcción de clases muy potente desde las 4 centrales que mayoritariamente organizan a la clase trabajadora en la Argentina, hablo de la CGT, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores a la que pertenezco y la UTEP, históricamente el movimiento obrero organizado representaba al compañero y compañera que desde su puesto de trabajo con recibo de sueldo, sindicato, paritaria, tenía una organización para defenderse colectivamente. Las cooperativas estábamos fuera de eso, porque no tenemos recibo de sueldo, tenemos recupero, no tenemos sindicato, no tenemos patrón, entonces pareciera que no pertenecemos al movimiento obrero. Bueno, evidentemente, si tenemos que actuar desde la realidad, es entender que lo primero que tenemos que entender es que la clase trabajadora es una sola. Y si los cooperativistas de trabajo somos laburantes, trabajadoras y trabajadores, tenemos que tener las puertas abiertas de nuestra central. Esto hicimos en la CTA Santa Fe. Lo cierto es que lo hicimos a partir de la pandemia. Siempre hubo cooperativas. Estuvo Cooperar 7 de mayo. Estuvo una cooperativa remisera, una cooperativa de comunicación, la conocida cooperativa La Toma de Rosario. Bueno, siempre hubo cooperativas de trabajo en nuestra central, hace 30 años que conforman. Pero luego de la pandemia, que hubo que salir a sostener la olla, a hacer asistencia, nosotros siempre le dijimos a nuestros compañeros que íbamos a crear todas las ollas populares que haya que crear para que la gente coma cuando no había changa, pero que ni bien podíamos, eso tenía que convertirse en una herramienta de generación de trabajo decente, ¿no?
Por lo tanto, bueno, a medida que la pandemia lo fue permitiendo, fuimos convirtiendo cada olla popular en una unidad productiva. Así llegamos en ese periodo de este gobierno bueno, desde nuestro gobierno de Alberto y Cristina, llegamos a constituir 39 unidades cooperativas, 39 cooperativas de todos los sectores, como decía Sofía, y también logramos tener una federación de cooperativas con matrícula que es la Red Mayo. Creo que como concepto nosotros tenemos que entender que poner las cooperativas dentro de las centrales sindicales es un beneficio mutuo. Primero, porque si no las centrales sindicales se van a estar perdiendo la representación de una parte importante de las clases trabajadoras. Pero para las cooperativas también tienen que entender que la posibilidad de escalar su desafío y su desarrollo tiene que ver con unirse con otros sectores. Nosotros hemos podido tener experiencia de escalar la producción y los servicios de nuestra cooperativa a partir de la articulación en la central con todos los sindicatos que ya formaban parte de nuestra central. Porque el consumo lo tenemos que entender como un acto político. Si nosotros podemos discutir dentro de las centrales sindicales, dentro de la clase trabajadora, que el consumo es un acto político, vamos a empezar a consumir de otra manera y vamos a empezar a fortalecer las herramientas que no son solamente herramientas empresariales. Nuestras cooperativas, a la vez de ser una herramienta empresarial para autogestionar el empleo, son herramientas políticas de la clase que tienen que confluir con el resto de las herramientas políticas de la clase. Otro concepto que nosotros tratamos de sostener, traje un discurso preparado, pero obviamente lo tengo que dejar porque ya estoy en los 4 minutos, pensar la paritaria de la autogestión, ¿sí? Obviamente, la cooperativa necesita tener rentabilidad, pero si la cooperativa está enmarcada dentro de una central sindical y dentro de una política sindical, además de conseguir rentabilidad, tiene que conseguir derechos sindicales equitativos con el resto de la clase trabajadora. Por eso creemos que tienen que alojarse. Quiero cerrar con esto, más allá de que varias cosas me hubiera gustado decir, a la vez tenemos que generar un frente único de trabajadores. Creo que la tarea nuestra es empoderar a la clase trabajadora y bueno, porque siempre tenemos esta consigna de unidad, organización y lucha. Sabemos que tenemos que luchar para resistir a esta etapa tan nefasta que nos tocó tener, que como decía Jauretche, los argentinos cada cierto tiempo, no sé, vamos a buscar a nuestros verdugos para que nos gobiernen. Eso lo dijo Jauretche en los 70, pasó 3 o 4 veces más. Y esta es una más. Debemos luchar para resistir. Debemos organizar, como decía Perón, para vencer al tiempo. Pero además necesitamos construir unidad entre el movimiento obrero tradicional, organizado, lo que se llama la economía social, las cooperativas, porque necesitamos unidad para construir una nueva mayoría y cambiar esta nefasta etapa de nuestro país. Unidad para construir mayoría. Fuerza, compañeros, gracias por la invitación y que continúen los debates unificados del movimiento cooperativo de trabajo con el movimiento obrero. Muchas gracias, compañero José. Le paso la palabra a Aldo Loruso, titular de Taller Baigorria, una empresa que nos va a contar un poquito sobre una experiencia con cooperativas. Bueno, gracias a los organizadores, gracias a los compañeros que están en la mesa. Me toca hablar desde un lugar muy horrible, que es el lugar del capital, porque también tengo conciencia de clase y evidentemente si tengo una empresa privada soy capitalista, no soy otra cosa. Y capitalismo enmarcado en la idea que hoy aquí puedo ser minoría, pero también soy minoría en las asociaciones gremiales empresariales, soy parte de una asociación que está dentro de la UIA y ahí también soy minoría, así que estoy acostumbrado a ser minoría. Desde el lugar que les hablo, porque también tengo mi experiencia política, mi formación política y mi formación teórica, es de entender desde el lugar en este momento de analizar la estructura productiva del mundo, tener una experiencia muy interesante. Tengo una empresa de 50 trabajadores desde hace más de 60 años, una empresa que tiene 700 clientes en el mercado local y exporta a 14 países. Yo analizo la producción en base a las cadenas de producción y a 3 formas de organización que todos los compañeros marcaron acá. Hay 3 formas de organizar la producción, que una es la organización a través del Estado, la otra es la organización privada y la otra es la organización cooperativa. De hecho, el País Vasco tiene una gran organización cooperativa que no viene del movimiento más popular, sino que viene de la derecha, pero tiene una organización popular de cooperativas muy importante y que se manejan en toda Europa con criterios de calidad de alta producción. La idea que surge con los compañeros es
que en la cadena de valor es que cada uno tiene que hacer lo que mejor puede hacer para producir mejor, a mejor costo, para insertarse en el mercado internacional, que en última instancia, como dice un filósofo que se llama Peter Sloterdijk, por el momento no hay nada por fuera del capital. Esa realidad yo la acepto y trato de insertar esta cadena de valor en esa realidad. Entonces se nos ocurre en un acto, que teníamos un acto político, y por qué no insertar a la cooperativa de los compañeros en mi cadena de valor, en la parte de la logística, que es un sector muy trillado, abandonado, especialmente en las pequeñas industrias, ¿sí? Y hoy ellos están trabajando, y tengo la felicidad de que el lunes empezaron el proceso de acreditación ISO 9000, porque todos los productos que pasan por la cooperativa no solo llegan a Argentina, sino que un norteamericano está usando un producto de una cadena de valor donde hay una cooperativa argentina que ahora, al ser evaluada por este contexto, estas normas internacionales, se va a saber, porque eso se va a saber en nuestro cliente de Estados Unidos, en nuestro cliente de Polonia, en nuestro cliente de Italia, en nuestro cliente... O sea, el trabajo argentino a través de la asociación de una cooperativa y una empresa privada se exporta. Y eso para el país es muy importante, porque la generación de riqueza va a venir de replantearnos cómo es la organización productiva del país, cómo va a jugar un rol el Estado, que va a quedar bastante maltrecho en la recaudación de impuestos, un Estado que va a quedar bastante maltrecho, y cómo nos proponemos planificar el futuro de la producción. Acá no sobra nadie, ni industria, ni cooperativas, y lo que todos queremos es trabajar por la felicidad del conjunto, que a la larga es... Yo fui también funcionario público, lo que hace uno cuando es funcionario público. Si como funcionario público olvida el objetivo del conjunto, está dejando de ser peronista. Gracias, y gracias por escucharme, y los revoleos de zapatos después, por favor. Gracias, Aldo. Rápido le paso la palabra al compañero Francisco Martínez, alias Manteca, presidente de Textiles Pigüé, una gran experiencia cooperativa. Buenas tardes ya. Gracias, Pablo, por tu calidez, y muchísimas gracias al Ministerio. Estamos muy orgullosos de participar justamente de un congreso que habla de trabajo. Mi vinculación con el trabajo formal se dio en el año 96 en GATIC, la mayor empresa textil de la Argentina. Obligado, digamos, por la situación de ser papá de mis primeras mellizas, tuve que ir con joven de 22 años a ingresar a la fábrica. Un monstruo textil de 25.000 metros cubiertos de superficie totales, y con compañeros que a mí me parecían viejos, y me daba miedo. Y cuando los conocí al primer día le debían 3 meses a todos. Y digo, bueno, acá estamos, año 90, ¿no? Finales de los 90, antesala del 2001. Pero bueno, nos íbamos formando como hombres y mujeres de trabajo, ¿no? Con ganas de tener una familia. Y fueron pasando los años, y eso se fue acentuando por políticas similares a las que hoy existen, ¿no? De destrucción del empleo, de apertura de importaciones. Y me tocó en el 2001, con más de 1.000 personas, ser despedido, 54 en Pigüé, en una localidad de 16.000 habitantes. Y estuvimos haciendo changa, 2001, poquito 2002, pero no había laburo en ningún lado, ¿no? Pleno menemismo. Y yo fui a hablar a la fábrica, yo quería volver. Y volví, después de insistir un par de meses. Volví, ya le debían 6 meses, no 3. Digo, bueno, pero yo entendía que necesitaba estar con familia, organizado, con mis compañeros y mis compañeras, con horario y con responsabilidades, porque sabemos que la peligrosidad está en la calle, la delincuencia, la drogadicción, las malas decisiones, las que se traen de la calle y se llevan a la familia. A veces, hasta cuando te viene a saludar el perro, está de mal humor, y le pegas un empujoncito. Y nada mejor que estar con horarios y responsabilidades con tus compañeros, sabiendo que hay una alternativa. Esa alternativa se construyó después, gracias a que los compañeros y compañeras se habían organizado en esto de recuperar fábricas. Y en el 2004, después del quiebre de GATIC, se nos dio la posibilidad, y ya vamos 22 años en una experiencia que entiendo, sin pecar de vanidoso, es muy reconocida, pero no porque ustedes anden con alguna prenda textil nuestra, que competimos en el mercado, estamos calificados, lógicamente, sino por las políticas sociales, de inclusión, por la conquista de derechos que nos propusimos inmediatamente.
La primera muy simple, volver a comer 4 veces al día. Y a partir de ver cómo era esto de la economía social, el cooperativismo, las empresas recuperadas, de a poquito fuimos construyendo, digamos, los derechos que te da el monotributo, en tanto la seguridad social, la salud y la educación, porque siempre las compañeras están atentas al inicio de clases para que estén los útiles, más el aporte económico para iniciar las clases. Y hoy, en la antesala de uno de los derechos más hermosos que fuimos construyendo, gracias a políticas públicas del Estado provincial, hay un acompañamiento enorme de 4 ministerios para la concreción de lo que iniciamos con la compra de 10 hectáreas, el caminito legal y técnico para determinar 200 lotes para que 130 personas en Pigüé, trabajadores de textiles Pigüé y trabajadoras puedan tener su vivienda, y además que con los 70, 80 otros lotes lo estemos convidando a las expresiones gremiales y sindicales de nuestra ciudad, porque queremos maestras contentas, porque queremos trabajadores municipales contentos. Por supuesto no alcanzan esos cupos, ¿no? Pero hicimos 3 preguntas cuando empezamos esto de las empresas recuperadas: ¿con qué saberes? ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? ¿Y qué era esto de la economía social, la empresa recuperada y qué sé yo? 2 hemos resuelto. Uno, lo digo con pesar, somos de las pocas fábricas que han titularizado, escriturado sus unidades productivas en favor de los trabajadores. Esto aleja los conflictos de la fábrica y principalmente nos pone como sujeto de crédito para competir en igualdad de condiciones en el mercado que nos toca, en este caso el textil, que está muy lesionado. 500 fábricas textiles han cerrado en todo el país. La otra era con qué saberes. Éramos todos obreros de base y verdaderamente nos tuvimos que calificar para importar, exportar, comercializar, bueno, todo lo que tiene que ver en una industria de 25.000 metros cubiertos con maquinarias enormes y con muchísimos trabajadores y trabajadoras. Y para eso la alianza que podemos disfrutar en nuestra 6ª sección, la Universidad Nacional del Sur, la UPSO, en donde fuimos a buscar jóvenes estudiantes que hoy son asociados a la fábrica y han tenido una calificación enorme para llevar a nuestra empresa a competir en el mercado. Ahora, la tercera pregunta, que era esto, la verdad que por más exitoso que para algunos pueda parecer nuestra empresa, en tanto su mirada, no cerramos al debate, no decimos así como dice Textiles Pigüé, ni ninguna otra, y ahí nos vamos conociendo todos y es una alegría poder participar justamente de esto. Nuestras políticas de inclusión, de primer trabajo, que tienen que ver sí o sí con Envión, con la Escuela de Educación Especial, con los talleres protegidos, con el patronato liberado, con las cárceles, en donde podemos dar la oportunidad de igualdad, por supuesto, y acá veo a todos, ya se termina el tiempo, Nicolás, Florencia, bueno, tantos compañeros y compañeras de este mismo Ministerio de Trabajo que nos acompañan con Huerta Invernadero, con el espacio de cuidados infantiles que estamos terminando, y con tantísimas cosas que hacen a pensar que es una comunidad que necesita que esa empresa no sea solamente de 130 personas, sino que sea del pueblo de Pigüé, como hemos determinado con muchísima contundencia. También con muchísima contundencia, y hoy estamos transitando esto de 100.000 kilos menos de producción mensual gracias a estas políticas nefastas de gobierno, pero todos adentro, nunca el mercado, jamás, nunca más, ni el mercado, ni ningún humor de gobierno va a decidir la suerte de ningún trabajador de Textiles Pigüé. Sabemos que tenemos deudas, sabemos que estamos tomando créditos, sabemos que estamos trabajando a déficit, pero con todos los compañeros adentro, pero además también por su condición de socio, porque esto se resuelve con 40 tipos afuera. Si hacemos costos, hacemos números, estamos en el mercado. Pero esta no es lo que nos indicó Eve Bonafini, esto no es lo que nos indicó Néstor Kirchner cuando garantizaron con su palabra el acompañamiento para que nosotros podamos, en este caso, tener una empresa del pueblo de Pigüé. Y si me permite, cierro justamente hablando de trabajo con un cuento que contó Eve. Yo le voy a contar mal, pero Eve lo contó brillantemente, y que tiene que ver con el trabajo y lo que nosotros hoy estamos haciendo, todos los compañeros que están acá, convidando el grado de organización principalmente a las personas que se encuentran lamentablemente desocupadas. No sé si es el mejor estadio. Bien, tenemos muchas demandas todavía como trabajadores y tenemos un Estado presente, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que está acompañando eso. Y lo digo con alegría, porque soy crítico. Históricamente tengo demanda, porque soy trabajador.
Pero hoy, por suerte, el agua viene en regaderas para hacer crecer algo. Todo esto que conté no viene más en manguera de incendio en la provincia de Buenos Aires. Yo entiendo la ley de emergencia, pero esa agua tiene que venir en regadera, no tiene que venir más en manguera de incendio. Esas son las políticas públicas que tiene este gobernador y todos los ministerios. Y cuando se estaba discutiendo, y con esto cierro, la ley de educación en Argentina, creo que era 2006, 2007, algún docente me lo sabrá decir, la fueron a consultar a EVE. Y EVE contó esto, que se hizo muy carne en nosotros en nuestros primeros años justamente en Textiles Pigüé. Y resulta que estaba por iniciarse el día de clase, contaba EVE, y la mamá acostaba al hijo, y el hijo le decía, pero más, si todavía no cené. No, bueno, pero guarda el pan para mañana, porque así está fuerte para iniciar las clases. Ahora por favor dormite, sí, pues me duele la cabeza, porque no comí. Y bueno, te hago paño de agua fría, porque no tengo medicación, pero dale mi amor, acostate. Che, pero ¿con qué zapatilla voy, ma? Y tu hermano va a la tarde, así que vos podés ir con la de él a la mañana. Así que dale, por favor, dormite. Y los útiles, en la cooperadora seguramente en el armario debe haber algún lápiz hasta que mamá cobre. Ahora acostate, por favor. Sí, pero antes, mate, quiero decir que tengo muchísimas ganas de empezar a estudiar. Ah, sí, ¿por qué? Y porque quiero ir a la universidad después. ¿Y para qué? Y para estudiar ingeniería. ¿Y por qué ingeniería? Y para reparar las vías del tren. ¿Y para qué para reparar las vías del tren? Y para que papá vuelva a tener trabajo. Esto es lo que nosotros entendemos por el trabajo y esto es lo que queríamos compartir con ustedes. Estamos muy agradecidos de haber sido partícipes de este congreso. Muchas gracias. Gracias, compañero Francisco. Ahora, Compañero Pablo. Mono Lombardi, secretario de CGT Regional Oeste y un montón de cosas más. Pablo, así le vamos metiendo. ¿Qué tal, compañeros? Bueno, una alegría enorme estar acá. Vamos al núcleo. La idea de este congreso para nosotros fue fundamental, porque si hay algo que había planteado el Negro era que si los trabajadores seguimos siendo la mayoría en esta sociedad, si los trabajadores seguimos quienes hacemos todo, somos también los trabajadores, compañeros, quienes tenemos que empezar a tomar las decisiones sobre el destino de esta sociedad. Y me parece que ese es el fundamento básico de este congreso. En ese sentido, claro que abrazamos el cooperativismo y de nuestra cooperativa por nuestros medios, donde trabajamos de manera mancomunada con los compañeros de gráfico, papeleros y pruebas, enfrentamos un monopolio de comunal que todos conocemos que es el Grupo Clarín. Y no hay forma de enfrentar a los monopolios fragmentados, divididos, quebrados. Por eso para nosotros es central esta definición, ¿no? Desde esta perspectiva de clase que asumimos nosotros la labor de las cooperativas. Y también, como bien se decía antes, asumiendo las definiciones del primer congreso del cooperativismo que se hizo en el 54 desde el peronismo, que se hizo en la CGT. Y uno de los principales objetivos que tenía esas cooperativas no era hacernos cargo del descarte de un sistema que nos deja fuera todo, compañeros, sino justamente era organizar una trinchera para enfrentar a esos monopolios y enfrentar ese sistema. Y desde ahí es que concebimos nosotros las cooperativas. No hay ninguna posibilidad en el mundo en el que estamos, con el grado de concentración económica en el que estamos, que podamos pensar que sin derrotar a los monopolios, compañeros, hay posibilidad cierta para nuestro pueblo. No jodamos, compañeros. Que venga a explicar cualquier político cómo vamos a hacer para alimentar nuestro pueblo, para que nuestro pueblo tenga energía, para que nuestro pueblo tenga posibilidad de algún tipo de acceso a la salud sin derrota de los monopolios. Y nosotros ponemos eso en el centro, compañeros. Y ahí nos tenemos que hacer cargo de un gran debate que tenemos que dar los trabajadores. Porque ahí tenemos que poner en el centro quién carajo se va a hacer cargo de eso. ¿A quién le vamos a pedir las soluciones? Cuando hoy tenemos, es decir, la expresión más sanguinaria del imperio que hemos conocido. No es un enfermito, un loquito el que tenemos acá en la Argentina. Es el representante fiel de ese imperialismo que no tiene dudas de aniquilar población civil en Palestina, de atacar Irán, de seguir amenazando a Cuba, a Venezuela. A esos tipos nos estamos enfrentando, compañeros. Y claro que somos los trabajadores quienes tenemos la tarea titánica de enfrentarnos. Por eso hay que discutir el problema del sujeto. Porque es cierto que necesitamos inversiones, es cierto que hay que industrializar el país. Pero ¿quién carajo lo va a hacer, compañero? Claro que queremos abrazar a los empresarios que con conciencia nacional están dispuestos a venir de este lado. Pero hay cuestiones que son objetivas y estructurales, compañeros. No nos olvidemos que en el primer gobierno de Perón, no en el 55, ya en el año 47, cuando arrancaba la puja distributiva, para ver a dónde carajo iba a ir esa producción general que estábamos creciendo, ya no, ni siquiera la ANCHAM, no la CGE. El Encuentro Económico del Norte empezó a autopidarnos. Y esa misma burguesía nacional que siempre se la llama, los irilianos, los esquenazis, los conocemos muy bien, tienen pie de barro, compañero, para dirigir un desarrollo industrial nacional estratégico que realmente ponga en el centro la justicia social. Y ahí los trabajadores tenemos un debate fuertísimo. ¿Por qué?
porque claro que tampoco alcanza en que nos organicemos solamente para las cuestiones reivindicativas inmediatas. Por eso nosotros los trabajadores y en las cooperativas que venimos planteando, es una escuela de lucha, compañeros. El otro día se decía muy bien en un encuentro que hicimos en los compañeros de la gráfica Patricio, donde Walter planteaba, hay que poner en el centro cómo carajo vamos a democratizar la producción. No hay democracia posible en la vida política si no hay democracia económica, compañeros. Y bajo el dominio de los monopolios no tenemos ninguna posibilidad de que eso exista. Desde ahí nosotros creemos que tenemos una tarea gigantesca hacia adelante. Y tenemos que hacernos cargo, compañeros, también mucho de lo que se estuvo discutiendo hoy fue de la derrota cultural que sufrimos. No fue al pedo, compañeros, esa derrota cultural. Los 70, compañeros, no fue solamente un problema de desindustrialización. Porque hay que discutir, como también estuvimos viendo en todos los paneles, ¿cómo carajo me explicás que habiendo más producción, y en las ramas centrales, servicios financieros, minera, todos los beneficiados del RIGI, la desocupación también sigue creciendo? Hay concentración, compañero. Hay que hacerse cargo de ponerse al frente. El problema no es la inteligencia artificial, como se decía en el primer panel. El problema del servicio de qué clase está eso. Y para eso los trabajadores tenemos que empezar a discutir cuestiones con una perspectiva mucho más allá. Y para eso tenemos que superar la derrota del 70 y el sálvese quien pueda. Tenemos que entender, compañero, que el problema no es tener guita en el bolsillo. Porque con guita en el bolsillo le seguimos disparando a los compañeros que tenemos al lado. El ascenso social, compañero, no puede ser el vértice de nuestro programa. ¿Saben por qué? Porque el ascenso social, compañero, es de a uno. Es el título nobiliario, es mi hijo el doctor, donde la salida es de a uno, compañero. Nosotros no peleamos por eso. Los 30.000 compañeros no pelearon por eso. Peleamos por la justicia social, peleamos por la comunidad organizada, en donde nadie se realiza si no nos realizamos todos, compañeros. Y me parece que ahí hay un debate fenomenal. Nosotros solamente, yo digo, che, los peronistas, solamente siendo esquizofrénicos podemos defender la comunidad organizada y después andar peleando cada uno por su partecita. Una de las cosas que planteaba Perón en ese congreso, dice, nosotros tenemos que tener una disciplina férrea en la administración y tiene que haber una dirección científica. Tenemos que discutir qué carajo hace falta para lo común. ¿Cuánto alimento comemos? ¿Cuánta energía hace falta? Y vamos a subordinar todo el esfuerzo nacional en función de eso, compañeros. No el liberalismo de vamos a hacer lo que a cada uno se le cante el culo. Y tenemos que estar dispuestos y entender que si no ponemos primero lo común, compañeros, no hay salida para nadie. Y estamos en la provincia de Buenos Aires. Y estamos en el conurbano. Hoy se decía, se produce el 50% del PBI industrial. Es mentira. En tanto fuerza de trabajo producimos el 62%. Porque ese 12% que canta Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, lo producimos los obreros del conurbano también, compañeros. Por eso atacan a Axel, compañeros. Los fundamentos económicos, estratégicos, por el cual, tipo como Pagni plantean que hay que destruir el conurbano bonaerense, es porque tienen que atacar a la clase trabajadora. Y tienen que atacar las experiencias de organización de la clase trabajadora que hemos sido capaces no solamente de enfrentarnos a los monopolios como lo venimos haciendo, sino empezar a gestar y pensar de conjunto un proyecto de país en el que entremos todos. Por eso nosotros, compañeros, decimos que es esa experiencia práctica donde miles de cooperativas hoy vienen haciendo un esfuerzo gigantesco, donde no podemos permitir, compañeros, que nos sigan negando como sujeto histórico. Que no podemos seguir permitiendo, compañeros, si somos los que nos cagamos de frío todos los días para ir a laburar, somos los que ponemos las cosas por delante, que nosotros no seamos también, compañeros, quienes tomamos la decisión. Y desde ahí nosotros creemos que tenemos una posibilidad cierta fenomenal. En este conurbano bonaerense, compañeros, estamos los trabajadores que representamos lo profundo de un proyecto federal. Somos cordobeses, santiagueños, tucumanos, y no solamente la unidad nacional. Somos bolivianos, venezolanos, uruguayos, que expropiados y impulsados por los monopolios, hoy nos encontramos acá en el conurbano, compañeros. Y de esa unidad nacional, regional, latinoamericana, pero principalmente, como bien decía el compañero, de una conciencia profunda de clase, es que nosotros creemos que este conurbano de esta provincia, con el compañero Axel, que más allá de sus atributos personales, ha tomado una decisión profunda de enfrentar a estos monopolios que nos están atacando, es que tenemos que construir el proyecto que todos nos merecemos. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Y para ir terminando, le doy la palabra acá al compañero Eduardo, más conocido como Negro Monte, compañero de destino, como le gusta decir también, como son todos los compañeros y las compañeras, como le gusta decir a Correa. Negro Monte, el cierre a tu cargo y parece que está arrancando abajo. Buenas tardes, muchas gracias, nos vemos. Me parece que vinieron a escuchar a Axel. Agradecer a los compañeros del Congreso del Trabajo bonaerense, saludar a los funcionarios y compañeros militantes anteriores, funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires que ponen el cuerpo día a día y con las herramientas que tienen, y sabemos
como este gobierno en miseria planificada viene atacando no solo a la provincia de Buenos Aires, sino a la totalidad de nuestro país. Una breve digresión, muy rápida y cortita. Saludar al compañero Dani de Vulcano, yo no sé el apellido, pero Dani, compañero gráfico, no, es Dani de Vulcano para nosotros. El compañero Dani, presidente de una empresa recuperada en Boedo, lo conocimos ya hace muchos años, muchos meses de resistencia, y la verdad que hoy Dani tiene a cargo el área de cooperativa de la Federación Gráfica Bonaerense. Saludarte, felicitarte, es un orgullo. Rápidamente, creo que hacer un análisis de la situación que estamos haciendo, hacer una catarsis colectiva, ya lo hemos vivido, así que me parece que por delante quedan algunos desafíos. Intentar ser consecuente con lo que somos, decir y hacer lo que hacemos. Me parece que generar un programa colectivo. En cuanto al sector cooperativo, sería muy corto enumerarlo. Me parece que tiene que haber un proyecto de país y un modelo de país más abarcativo. Un orgullo estar con un empresario pyme en la mesa, un orgullo estar con compañeros de otras federaciones de cooperativas. Me parece que ese es el gran desafío que tenemos, salir de esta resistencia a la cual todos los días nos vienen cagando a palo, porque venimos retrocediendo día a día. Negar esa realidad es mentirnos a nosotros mismos. Venimos retrocediendo mínimamente el 2015, y es por eso que esta atomización del campo popular tiene que ver con las derrotas que venimos teniendo como colectivo y como campo popular. No mucho más, tenemos tarea por delante, vinimos a hacer lo que tenemos que hacer en una fecha muy conmemorativa, que es este 29 de mayo, y para mí, y si no sería esquivarle al bulto, en honor a mi abuelo, que veniendo este día considera, porque este día era justiciado un hijo de mil puta que se llamaba Pedro Eugenio Aramburu. Muchas gracias y vamos a escuchar a Axel. Gracias, compañero, compañera. Abajo estaba terminando el ministro de hablar, Walter Correa, está por arrancar. A mí no me vino a escuchar nadie. Muchas gracias a todos y perdón nuevamente.